Bueno, y vamos al Congreso. Seguimos con la polémica tras la aprobación de las ideas de legislar del proyecto que establece el cumplimiento alternativo de penas y que podría beneficiar, entre otros, a violadores de derechos humanos y otros condenados de alta connotación. Hay parlamentarios de distintos sectores que desde ya anuncian cambios y Juan Espinosa nos trae los detalles. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Técnicamente, a falta de una negociada política que podría generar una sesión de sala el martes en el Senado para despachar el sistema político, ayer ya se cerró la legislatura 2022-2026, en una semana de muchos reveses para el Palacio de la Moneda, que si bien logró despachar el subsistema de inteligencia económica, el subsidio al empleo, tuvo y vio cómo se chuteó a una comisión mixta la ley de incendios, todavía resuena el portazo que el Senado terminó dando al proyecto de sala cuna universal, al sistema político que se pudo haber despachado pero que finalmente no se tramitó, pero pareciera ser que duele particularmente la aprobación en el Senado de la idea de legislar el proyecto de cumplimiento alternativo de penas. Recordemos que este proyecto permitirá a un tribunal ordenar, a través de una solicitud o de oficio, que el resto de una condena penal se cumpla bajo reclusión domiciliaria total en ciertos casos especiales, y será aplicable a cuyos internos cuya permanencia en la cárcel impida tratar o recuperarse de una enfermedad crónica, aplica a quienes padezcan una enfermedad terminal, a personas con discapacidad cuando el encierro resulta inadecuado y constituye un trato indigno, inhumano, cruel, a adultos mayores cuya edad efectiva en la sumatoria de la edad real y los años privados de libertad alcance 80 años o más, en un proyecto que fue aprobado por un voto de diferencia y que, si bien todavía está lejos de la posibilidad de convertirse en ley de la República, genera preocupación en el gobierno saliente. Ayer, en su despedida del Congreso Nacional, la secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, habló con la prensa acreditada en el Legislativo, expresó sus preocupaciones. Estas fueron sus palabras. Lamentamos muchísimo que se haya aprobado en general y parecemos que esto es un retroceso importante, digamos, para nuestra democracia, y esperamos que efectivamente se acoja el llamado que hemos hecho de poder revertir esta situación. Se ha abierto un plazo de indicaciones y esperamos que efectivamente el Senado tome conciencia, y el próximo Ejecutivo también, de que no podemos retroceder en límites básicos que detentan no solo contra nuestra historia, sino también la peligrosidad que significa que aboguemos porque avancemos en materia de seguridad y por esta vía podamos dejar criminales mayores de edad sueltos. Claro que sí, y eso ha sido el foco de la controversia en las últimas horas, Juan. No hay expertos que han planteado que los casos de condenados con enfermedades terminales ya pueden ser conmutados por reclusión domiciliaria. Por lo tanto, el argumento de la enfermedad terminal en este caso es derechamente falso. Y lo que se plantea también es como la falta de bordes de este proyecto, ¿no? Que favorecería incluso, según expertos, según algunos parlamentarios, a condenados sanos con más de 70 años, no solo a los mayores de 80, e incluso a enfermos crónicos de cualquier edad, que eso es mucho más que los enfermos terminales, ¿no? Claro, y en el día después las reacciones además llevan eso, el que algunos legisladores, pareciera ser, que se han sentado a leer el proyecto y han dicho, ups, esto está mal, ups, esto está mal escrito. Ayer hubo un diputado que nos dijo, este proyecto está mal escrito y el Senado votó un proyecto que está mal redactado. Y en ese sentido, también, mientras la izquierda lamenta este primer avance y expresa su alerta por lo que puede terminar ocurriendo, hay sectores de la derecha que ya empiezan a proponer ciertas modificaciones como para ir ordenando un poco el trámite. Por ejemplo, se proponen modificaciones para limitar la entrega del beneficio y que solo sea aplicable a personas en real estado terminal y que estén realmente en el último tramo de vida, dejando afuera a aquellas personas que están privadas de libertad y que, por ejemplo, tienen algún grado de discapacidad, pero no son enfermos terminales, a personas que tienen enfermedades crónicas, pero que no son enfermos terminales. Ayer se decía, a los diabéticos hay que dejarlos adentro si es que no tienen alguna enfermedad que sea realmente terminal. Y a los enfermos catalogados de terminales, que les quede 3 años, no se les puede soltar. Tiene que ser para enfermos terminales a los que realmente estén en el último tramo de su vida. Es parte de lo que se avecina como indicaciones que puedan presentarse por el gobierno saliente
el Congreso saliente, el gobierno entrante y el Congreso entrante. El plazo de indicaciones va a estar abierto hasta el 16 de marzo. Mientras tanto, escuchemos a la diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista y al diputado Diego Chalper de Renovación Nacional. Son genocidas, son violadores de niños, son asesinos, son narcotraficantes. Todos, sin excepción, pueden acceder a estos beneficios. Vaya el gobierno que nos espera. Ojalá seamos capaces de detener tanta barbaridad. Tiene que referirse a personas de alta edad, mayores de 75 años, con una enfermedad terminal o cuyas capacidades mentales o sensoriales sean inhabilitantes. Porque al final de lo que se trata es entender que una sanción penal no es lo mismo que algo que genere una vulneración de cosas tan básicas como poder morir en paz. Ya, el proyecto pudo haber sido rechazado en el Senado, pero fue aprobado por un voto de diferencia. Y ahí las críticas van a la figura del senador Karim Bianchi, representante de la región de Magallanes, a quien sabemos, agrupaciones de derechos humanos, el miércoles por la noche, y funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estando en el Congreso, lo fueron a buscar a su oficina dentro del Congreso para que bajara simplemente a apretar sí, no o abstención. Y el legislador no atendió esos llamados, no bajó, y por ende a él se le responsabiliza de alguna manera el hecho de no haberse opuesto y de haber, de alguna forma, por omisión, permitido que este proyecto avance. Se le acusó el día miércoles de estar negociando una vicepresidencia del Senado. Ayer, en un registro masificado a los medios de comunicación, el legislador descarta esa negociación y asegura que no bajó de su oficina al hemiciclo del Senado por asuntos familiares graves. Quiero manifestar que efectivamente yo me encontraba en el Senado el día de la votación, pero me fue imposible poder concurrir ya que tenía un problema de carácter familiar gravísimo. Lamento que de esto se haya hecho un comentario de que acá existió una negociación, lo cual lo niego absolutamente, ni recibí ninguna presión para no votar esto. Ya, para terminar, dos cosas importantes. Este proyecto aún está en el primer trámite legislativo. Tiene que ser votado, o sea, tiene que ser tramitado por la comisión, por las comisiones afines en el Senado. Una vez se cierre el plazo de indicaciones, tiene que ser luego enviado a la sala del Senado. Una vez aprobado por la sala del Senado, debe irse a la Cámara de Diputados. Ahí tiene que ser visto por comisiones afines, deberían ser 2 o 3. Después tiene que volver a ser votado por la sala de la Cámara de Diputados. Y recién ahí debe volver al Senado para que se ratifiquen los cambios hechos por la Cámara. Recién ahí puede ser ley de la República. Eso puede ocurrir en 6 meses, en 3 años o en 17 años, como es lo que se proyecta respecto de la ley de eutanasia. Sí, claro. Y otra cosa importante, a partir de la publicación en redes sociales de la diputada Pamela Giles, el presidente de la República no puede vetar una ley que no existe. Y en estos momentos el proyecto es un proyecto, no es una ley de cumplimiento alternativo de penas. Por ende, el presidente de la República no puede vetar una ley que está en trámite, no puede anunciar el veto a una ley, porque cuando ésta sea ley, eventualmente el presidente de la República, a lo mejor es Gabriel Boric en 5 años más, o va a ser José Antonio Kast en esta administración. Eso también es un aspecto importante de destacar a la ciudadanía. Sí, muy, muy relevante por todo lo que se dice en el contexto de una investigación que de por sí es controvertida, dolorosa para tantos, ¿no? Y que tiene que ver con que el gobierno no puede interferir en la mitad del trámite legislativo. Efectivamente, solo se vetan leyes. Eso es cuando los proyectos terminan su trámite en el Congreso. Y ya que tú mencionabas al presidente electo José Antonio Kast, Juan, ayer le preguntaron de esto antes de viajar a Estados Unidos. Y él dice, no es un indulto ni una liberación. Abordó así la conmutación de penas y dice que esto está en manos del Congreso, que las condenas deben cumplirse bajo un régimen alternativo en ciertos casos, y afirma que el debate y las eventuales modificaciones, y esto responde más o menos a la obviedad, deben resolverse ahí en el Parlamento, pero defiende el carácter humanitario, decía acá esta noche, de esta iniciativa. No, y relevante el punto, porque ya comentábamos ayer, Paula, respecto de lo que habían planteado algunos parlamentarios, entre ellos Rojo Edwards, Juan, que a partir de lo que ya se aprobó en general, llamaba al presidente electo José Antonio Kast sobre el espíritu de lo que se aprobó en esta primera instancia, generar indultos, sobre todo para aquellas personas que están cumpliendo condena en Punta Peuco. A partir de las declaraciones de anoche del presidente electo, se ve que esa posibilidad se diluye.
Habrá que ver, hablando de indultos, ¿no? Todavía le quedan 5 días al gobierno. A este gobierno, claro. Ya, ahí también hay que estar atento a qué es lo que ocurre. Sí, ayer justamente en la pauta recordábamos lo que ha ocurrido en administraciones anteriores, que en los últimos días de mandato se generan situaciones como esta de los indultos. O recordemos, por ejemplo, cuando en sus últimas horas de mandato la expresidenta Michelle Bachelet intenta cerrar Punta Peuco con la resistencia del entonces ministro y futuro también secretario de Estado Jaime Campos. Gracias, Juana. Buenos días. Buenos días. Chao, gracias.